Resiliencia y aprendizaje espiritual, por José Alberto Santos. Siendo la resiliencia esa capacidad de levantarnos de la adversidad las veces que sea necesaria, es necesario en ese proceso de construirla aprender. Aprender tiene que ver con cambiar, adquirir mejores maneras de resolver nuestras obvias realidades. Pero hay diversas formas o facetas del aprendizaje. En mi vida profesional como psicólogo, como educador, como agente de cambio, he observado cómo las personas resuelven o enfrentan de distintas maneras sus preocupaciones. Hay preocupaciones que he observado que son más difíciles de superar. Tomar conciencia de que estoy en el hoyo, salir del hoyo, por ejemplo, es un proceso mucho más difícil en aquellos que están aferrados y esclavizados a las adicciones. He observado cómo esos intentos de querer salir no son suficientes cuando lo basamos en la voluntad personal. Y es por esa razón que el aprendizaje espiritual, nuestra conexión con Dios, se convierte en un factor que diferencia la calidad de nuestra respuesta y la posibilidad de salir de los hoyos de la vida. Es irremediable enfrentar la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de la salud, una relación. Pero ¿cómo respondemos cuando llega la pérdida a nosotros? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, el duelo. Dentro de nosotros aparecen reacciones como la negación, el sentirnos enojados con Dios, el querer negociar con Él, hasta finalmente alcanzar la aceptación. Pero todo esto tiene que ver con aprender. Y el aprendizaje espiritual se convierte en una forma particular de adquirir esa condición para salir de ese tipo de hoyos. Cada uno de nosotros es responsable de conocer a Dios. Viviendo aquí en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de conocer personas con una diversidad de creencias, musulmanes, judíos, diversas expresiones del cristianismo, ateos, etc. Pero he llegado a conocer a aquellas personas que son sinceras en sus convicciones y que son responsables con su código moral, su código ético, su código espiritual, y lo viven. Y he encontrado personas impecables, muy responsables en cuanto a sus creencias en diversos lugares. No puedo decir que hay un lugar donde están las personas buenas y en todos los demás están las personas malas. Las personas comprometidas, las personas sinceramente interesadas en conocer a Dios, vamos a encontrarlas en diversos lugares geográficos, culturales, etc. Ese tipo de personas ha asumido un compromiso. Y ese compromiso
los lleva a establecer una conexión con Dios. El doctor Stephen Covey relataba este principio. No somos seres humanos teniendo experiencias espirituales. Somos seres espirituales pasando por una experiencia humana. Nosotros como personas tenemos una dimensión física, una dimensión psicológica, una dimensión social y una dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual es la que nos conecta con la deidad, la que le da trascendencia a nuestra vida. El doctor Covey sostenía que entre los propósitos importantes de la vida está el de vivir, aprender, amar y construir un legado. Ese legado tiene que ver con la huella, con la trascendencia, y diría que tiene una connotación fuertemente espiritual. Ahora entonces, tú, como una persona que se esfuerza por desarrollar la fe en Dios y seguir sus pasos, te pregunto, para ti, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Yo te digo que para mí uno de los propósitos esenciales del Evangelio es cambiar vidas, transformar al ser humano, de manera que desarrollemos una conversión profunda, una conexión con Dios, un proceso de búsqueda hasta llegar a conocerlo, a descubrirlo, porque este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa búsqueda tiene que ver con esa conexión interior que le da sentido y propósito y que particularmente nos levanta de esas caídas. ¿Cómo entonces puedo aprender a desarrollar mi fe, mi conexión espiritual? Recuerda que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y uno de los factores claves cuando hablamos de la espiritualidad es la fe. Desde la perspectiva espiritual, aprender requiere actuar con fe. La fe para tomar acción, para buscar la fuente, para conocer la doctrina por ti mismo. Y eso requiere disciplina. En el libro de Mateo, en el capítulo 19, del 16 al 26, hay una conversación muy importante entre dos personajes, Jesús y el joven rico. Dice la Escritura que entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Jesús estaba
llamando a esta persona a dejar atrás las cosas materiales y a convertirse en el 13º discípulo. Pero, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. De este relato, en nuestro aprendizaje espiritual, para llegar a acercarnos y conocer mejor a Dios, surge esa pregunta importante. ¿Qué debería hacer para obtener la vida eterna? Si tú, al igual que el joven rico, puedes responder sí a cada una de las preguntas, entonces ahora surge la última pregunta. ¿Qué más me falta? ¿Qué más te falta? En el caso del joven rico, tenía posesiones y lo que le faltaba era negar su yo, su orgullo, lo que lo convertía en una persona enseñable, en una persona lista para aprender en un nivel superior. Y para ello debía desprenderse de lo que lo ataba a entrar en la puerta de ese próximo nivel. La historia nos dice que ese joven se fue triste. Pero tú, en este momento, ante la pregunta ¿qué más me falta?, ¿de qué debes desprenderte? ¿Qué tienes que hacer con tu orgullo? ¿Qué tienes que hacer con el verbo tener? Y que te está impidiendo alcanzar el bien ser. Por un momento piensa en tu respuesta. Y entonces replantéate la pregunta, ¿qué debo mejorar en este año para alcanzar el bien ser? Y luego alinearlo con el bien hacer para llegar entonces al bien tener, al bienestar y caminar como discípulo en dirección de lo que llamamos salvación y vida eterna. Todo esto tiene que ver entonces con la palabra aprender. Aprender requiere dos roles, el que enseña y el que recibe. El maestro, el alumno. Maestro, discípulo. Pero esto es cuestión de responsabilidad. Cada uno de nosotros es responsable de su propio aprendizaje. Aprendemos principios y luego los usamos para resolver nuestra vida. Es nuestra responsabilidad aprender, mejorar y resolver nuestra vida. El aprendizaje espiritual libera. Nos libera de esas cargas que venimos trayendo. Pero además nos compromete, porque no conviene que seamos dirigidos en todas las cosas. Nos compromete con la iniciativa de buscar esa conexión a través de la oración, la lectura de las escrituras, la meditación, el servicio incondicional a nuestros semejantes, y entonces esto nos convierte en nuestros propios agentes. Voy a entregarte un método de aprendizaje que he desarrollado al que llamo obedece, por sus 4 palabras, O, B, D y C.
El primer paso del método Obedece es que te enfoques más en observar reflexivamente cada experiencia significativa que tienes. Cuando tú estás sirviendo a tus semejantes, cuando estás leyendo la sana doctrina, cuando estás reflexionando, orando, meditando, en cada uno de esos momentos en el que te conectas con la deidad, en el que tienes experiencias significativas, como por ejemplo el poder ayudar a una persona que está en problemas, o el poder recibir una respuesta, revelación personal a tus preocupaciones. El paso O es que sea más reflexivo con lo que vives, con lo que pasa. Imagínate que Dios te está hablando, pero a veces estás tan pendiente de tus asuntos cotidianos que no alcanzas a escuchar el susurro a través del cual Dios quiere comunicarse contigo. Aprender a observar reflexivamente tus experiencias importantes es el primer paso del método Obedece. El segundo paso tiene que ver con buscar. Si tú te has comprometido a leer las Escrituras, a leer la gran literatura, a leer mensajes inspiradores, busca en ello palabras claves, frases inspiradoras, escrituras que incluso debes memorizar. Y en ese proceso de estar buscando, hazte preguntas, como las preguntas que te planteé anteriormente. ¿Qué más me falta? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué me está mostrando Dios a través de la escritura que estoy leyendo? Ahora que tú has seguido los dos primeros pasos, el tercer paso es el de descubrir. Descubrir lo que tu conciencia, lo que logras con tu conexión divina, a eso le llamamos revelación personal. Y para lograr que nuestra conciencia se conecte y logre recoger esa respuesta que necesitamos para nuestra vida, tienes que prestar más atención a las impresiones, a los pensamientos, a los sentimientos que llegan una vez que tú has orado, has preguntado, has pedido. En mi experiencia personal, después de más de 50 años de practicar este método, muchas veces la respuesta a mis preocupaciones llega a las 3 de la mañana. Y puedo seguir dormido, la impresión se va, o puedo despertarme, anotar la impresión, integrarla a mi forma de resolver la situación. Son dos caminos, y el menos frecuentado es el de levantarte, trasladar al papel tu impresión, incluso llevar un registro de esas experiencias significativas, de esas impresiones, de eso que llamamos revelación personal que estás recibiendo. En estos 50 y tantos años que tengo de practicar este método, mi abuela, mi mentora espiritual, Felipa Ramírez, cuando tenía 14 años, ella me guió en este método. Y he aprendido a no tener ya ningún problema para levantarme. Anoto mis impresiones. A veces entre 3 de la mañana y 6 de la mañana estoy trabajando en eso, que era mi preocupación, y ahora tengo la inspiración que guía
la solución. Y en muchas ocasiones a las 6 de la mañana, que ya me siento tranquilo, que tengo la respuesta, que sé qué voy a hacer para resolver esa situación, regreso a la cama y no tengo ningún problema para recuperar el sueño. Lleva un diario de experiencias significativas, anota ahí tus impresiones y vas a descubrir que Dios se comunica contigo, que Él te habla de diversas maneras. De esa forma yo he escrito más de 30 libros. He hecho más de quizás 500 videos. He escrito más de 500 artículos o presentaciones que pueden ser de utilidad a aquellos que andan buscando respuestas. Porque esas han sido las respuestas que Dios me ha dado, que me han servido para guiar a mi familia y que ahora quiero compartir con aquellos que lo necesitan. Finalmente, el cuarto paso, la C, comprométete con la acción. Sé constante de propósitos. Cambia hacia una conversión más profunda. Comparte eso que Dios te da, que puede ser un pensamiento, un principio, un método, un nuevo hábito, una actitud diferente, un pasaje que para ti tiene sentido ante determinada preocupación. Comparte, comprométete, cambia. Ese es el cuarto paso del método Obedece. Cambia entonces tu vida. Sal de la crítica y queja descubriendo nuevas posibilidades. Mejora día a día a través del proceso de hablar con Dios, meditar, evaluar tus expectativas, tomarte un descanso para reflexionar, tomar más conciencia de los momentos de duda y preocupación, centrarte en la gratitud, mantenerte activo en tus principios, practicar una fe activa. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Soy José Alberto Santos y quiero invitarte a que te conviertas un aprendiz espiritual, que te esfuerces por conocer la sana doctrina, que aprendas a leer y estudiar las Escrituras, aprendas a seguir los buenos consejos, aprendas a levantarte de tus desafíos diarios. Si tú aceptas el reto que te planteo, estás en la puerta de una transformación importante que hará de tu vida un milagro. Adelante.